con respecto al punto número 3, en el cual nos dicen que debemos explicar cómo se elabora un presupuesto de ingresos, es decir, las ventas, costos y gastos de un negocio o proyecto de emprendimiento. En este caso tengo un ejemplo en el cual hablamos de la compañía industrial Biogras, la cual utiliza el aceite vegetal usado como materia prima para biodiesel. Entonces ellos hacen un procedimiento y un tratamiento pues correspondiente. Pero ahora lo que nos incumbe es cómo realizan o cómo se realiza la proyección de ingresos, costos y gastos. Pues en el primer apartado nosotros vemos los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Que hacen parte de los costos. En este caso los clasificamos como costo fijo directo, costo variable directo, costo variable indirecto, en el cual en el formato podemos encontrar pues los diferentes valores que componen pues este apartado. Con relación a los ingresos o ventas, bueno, es importante señalar que existen tres pausas o pasos importantes, lo cual es el estudio de mercado. En el estudio de mercado, yo mediante encuestas puedo sacar o determinar las posibles ventas, las cuales estoy pues señalando acá en este momento, que en este caso serían 19.000, el precio serían 2.500 y esto en un periodo proyectado de un mes serían 47 millones. Acá en los costos, entonces acá tenemos la materia prima directa, que ya lo explicaré, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, que era lo que mencionaba anteriormente, lo cual tiene un costo de 26.125.000 pesos. Y los gastos, que son los gastos de ventas y gastos administrativos, dan un total de 11.875.000. La materia prima directa son los implementos o materiales o equipos o herramientas que yo voy a requerir pues para realizar mi proyecto de inversión. Ahí yo determino los ingresos, costos y gastos de un negocio, proyecto o emprendimiento o inversión. Cito estos datos tienen cierto grado de subjetividad, por ende tanto en el estudio de mercado yo debo saber bien formular las preguntas pues para posteriormente al realizar el análisis determinar con una aproximación casi real de las ventas que yo voy a tener y el precio que mis posibles compradores o mis posibles clientes de mi bien o servicio estarían dispuestos a pagar para adquirir ese producto. Igualmente en el estudio técnico yo debo determinar cuáles son las herramientas, cuáles son los insumos, cuáles son los equipos y lo que yo además requiero para producir ese bien o generar ese servicio. Y adicionalmente los gastos en los cuales yo voy a incurrir, que es la mano de obra directa. Entonces es pertinente determinar realmente cuáles son los recursos humanos que yo voy a requerir por ese mes. Acá también encontramos el costeo por procesos, los cuales los valores pues están descritos en la parte superior. Los costos de mano de obra, acá era donde yo mencionaba, esto es el gasto mensual. Es importante determinar realmente los recursos que yo necesito para este proyecto y no incurrir en gastos innecesarios o contratar más o menos del personal que se requiere. Adicionalmente acá hay un documento pues que me parece importante señalar. En esta imagen acá es como se hacen los componentes de, de lo que mencionaba anteriormente. Entonces por acá los ingresos,
Estos están relacionados con el estudio de mercado, la fuente de los ingresos, entonces pueden ser por la venta del producto principal. También puede haber una venta residual de estos activos, venta de desechos. Esto puede estar relacionado con reciclaje, otros productos que se puedan vender. Costos y gastos, entonces acá nos hablaban los costos de producción, que ya los mencioné, costos directos, costos indirectos. Clasificación de los gastos, también hablamos de los gastos administrativos. La depreciación y amortización, que esto ya va más relacionado ya cuando se empieza a ejecutar el proyecto y lo que se empieza a depreciar, pues mis equipos, muebles, enseres y demás elementos que yo requiero para mi proceso productivo. Adicionalmente hay otra imagen que está relacionada con los costos. Entonces acá lo tenemos especificado en el formato materiales directos, mano de obra indirecta, materiales directos y costos indirectos, que son los CIF, que ahí lo habíamos mencionado, que es energía, materias, primas de seguros, equipos y comunicaciones, equipos de comunicación. Los gastos de ventas que están relacionados con el transporte si se requiere publicidad, cobranza, comisiones, gastos administrativos, gastos financieros y otros. Bueno, volviendo al formato, entonces acá yo tengo ya como obtengo los ingresos que son las ventas por el estudio de mercado, determinando mis potenciales ventas y el precio a pagar. Esto pues yo lo calculo y tengo un valor mensual aproximado de lo que voy a generar con este proyecto de inversión. Los costos y gastos que también están ya explicados pues brevemente de este ejemplo de este proyecto. Acá están el total de costos y gastos de depreciación, los costos variables, costos fijos. Acá adicionalmente ya encontramos las proyecciones, que es importante, esto ya hace parte. Hemos mencionado estudio de mercado, estudio técnico, que es donde determino lo que yo necesito, y ahora el estudio financiero, que es donde yo tengo las proyecciones, pues en este caso el PIB de Colombia en los últimos 5 años, perdón, el PIB del sector, el PIB de Colombia, yo con esto hago unas proyecciones y lo cual me servirá como insumo para el flujo de caja. Entonces en el flujo de caja, perdón, en el flujo de caja, ¿qué elementos lo componen? ¿Sí? Por ejemplo, acá estamos hablando del proyecto Biogras. Estamos hablando de la etapa inicial, que es la etapa 0. Y ya en el flujo de caja que yo lo tengo proyectado a 5 años, entonces lo componen las ventas, que va del estudio de mercado, los costos variables, que van del estudio financiero o estudio técnico, costos fijos, depreciación de maquinaria y depreciación de bodega en este caso, pues que va a requerir una bodega para poder llevar a cabo mi proyecto de inversión. Esto se va calculando anualmente con relación pues a la normativa vigente para el caso de las depreciaciones de máquina y depreciación de bodega. Con respecto a los costos fijos y variables, pues esto ya hace parte del estudio técnico y yo calculo aproximadamente año a año en mi flujo de caja cada uno de estos aspectos. Y también tengo que determinar en la etapa terminal el flujo de salvamento. El valor de salvamento para bodega, máquina y el capital de trabajo, que es, por decirlo así, la etapa de desmantelamiento del proyecto. Esto se realiza pues con relación a la depreciación acumulada que se ha calculado en el flujo de caja, valor en libros, valor comercial de venta y la utilidad de cada uno de los principales componentes de mi proyecto para obtener así el valor de salvamento, también tanto para la maquinaria como para
los enseres. Y acá yo puedo calcular finalmente el flujo terminal, que es el flujo neto del proyecto, lo cual se lleva a valor actual y valor presente. Eso es lo que compone mi flujo de caja. Y es importante determinarlo porque así, en este caso, en este ejemplo, que está proyectado a 5 años, yo puedo saber, así como lo mencionamos en la herramienta del presupuesto, yo puedo saber cuál es mi proyección de ingresos, costos y gastos, y así también puedo determinar cuál es, si estoy incurriendo en pérdidas. Es un aproximado, pero estoy determinando si puedo incurrir en pérdidas, cuándo voy a recuperar el valor invertido en este proyecto de inversión, cómo y en qué valor se me van a depreciar los muebles, equipos y enseres, cuál es el valor de salvamento de cada uno de mis elementos o los principales que componen mi proyecto de inversión. Y adicionalmente, esto me permite determinar la TIR, que es la tasa interna de retorno. Y con esto yo puedo determinar el WACC, que el WACC es el costo promedio ponderado, y determinar la viabilidad o no de mi proyecto. En este caso, si la TIR es mayor que el WACC, el proyecto es viable, como lo es en este caso. Entonces, por ejemplo, por ende, perdón, tanto como el presupuesto de ingresos, costos y gastos de un negocio se debe realizar con la objetividad mayormente posible para tener una mayor aproximación de lo que va a requerir financieramente mi proyecto, y trasladar o traslapar eso a mi flujo de caja y realmente proyectar los egresos e ingresos que voy a tener en el mismo para la construcción de presupuestos al proyecto al plazo determinado, que en este caso eran 5 años, y adicionalmente me permite construir otros indicadores como el ATIR, el WACC, el valor actual neto, la TIO, que es la tasa interna de retorno, los cuales son valores muy importantes para determinar si mi proyecto es viable o no. Por ende, es importante resaltar que tanto el estudio de mercado que me genera me da las pautas para las ventas en unidades y las ventas en el posible valor comercial al cual se va a ofertar mi producto o servicio, el estudio técnico el cual me proporciona lo que va a requerir para el desarrollo de mi proyecto de inversión, y el estudio financiero que finalmente me determina si este es viable o no con base en los anteriores estudios, y lo cual está dado pues por los diferentes indicadores. Es importante resaltar que en el flujo de caja que se debe tener en cuenta siempre el periodo de recuperación en años. También, como lo menciona en este caso, tenemos el valor presente neto y acá tenemos el periodo de recuperación en años. Esto pues también nos indica en qué momento, en qué fecha o en qué periodo, en qué intervalo de tiempo va a retornar la inversión inicial que yo tuve con este proyecto. Muchas gracias.